El presidente López Obrador está a punto de hacer chuza, porque con un tema, un escándalo de nivel mundial, se va a llevar a Agustín Carstens, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade por manipular tasas de interés y robarse miles de millones de dólares del erario público. Pero antes de arrancar, te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Me Canso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial del Chapucero, en la descripción del video, y aquí abajo te dejo el enlace. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video del Chapucero Televisión. El día de hoy les voy a contar una historia de verdadero terror, de cómo son los corruptos que a través de unas enormes tranzas se robaron miles de millones de dólares durante los últimos 10 años con los bancos, con varios bancos de extranjeros, y que finalmente es dinero que seguimos pagando los mexicanos. Es una especie de fobaproa financiero, pero a nivel enorme. Y todo arranca con una investigación que lleva ya más o menos 10 años, en donde se revela, o se está empezando a revelar, que los bancos mexicanos se coludieron con el Banco de México y que esto generó una gran defraudación al pueblo mexicano. ¿Qué dice la nota? Acusan a bancos de colusión en precios de bonos, o sea, los CETES. Recordando que los CETES es el principal bono del país. Una demanda colectiva presentada en Nueva York, ojo, relativa a operaciones con bonos del gobierno mexicano, que es CETES, mencionó a HSBC, Credit Suisse, Barclays y Deutsche Bank como acusados, reportó el lunes una agencia. Dos fondos de pensiones de Estados Unidos, el Oklahoma Firefighters Pension y el Retirement System y Electrical Workers Pension, presentaron el 30 de marzo la demanda, que es una class action suit, que son las demandas que son multimillonarias, que acusa que los bancos mexicanos se coludieron para manipular los precios de los bonos emitidos por el gobierno de México. O sea, en otras palabras, los fondos de pensiones de Estados Unidos se acusa que están pagando más de tasas de interés por esta colusión. O sea que al final a los fondos les robaron pues una lana. Todo esto se deriva, ojo, y aquí viene lo interesante, de la pesquisa que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, es la primera vez que hace su chamba, anunció en abril de 2017 sobre el asunto. Los fondos de pensión alegan que pagaron de más como resultado del esquema de precios de los bancos. Esas acciones alegan en general que los acusados conspiraron, o sea, los bancos mexicanos y el Banco de México, para arreglar los precios de los bonos del gobierno mexicano, o sea, de los CETES, entre enero de 2006 y abril de 2007, en violación a las leyes federales antimonopolio. Y en México, como en Estados Unidos, violar la ley antimonopolio es un delito. Parece que no, pero sí lo es, sí lo es, sí lo es. Entonces, ¿qué pasó? Dice, en abril de 2017, los intermediarios financieros, o sea, los bancos, las casas de bolsa y sociedades de inversión, eran investigados por la COFESE por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidas principalmente por el gobierno federal, estatal y municipal. Y si esta investigación determina que hubo colusión, y ya se determinó esto, entonces significa que los bancos tendrán que pagar miles de millones de dólares al gobierno mexicano por esta colusión, y las autoridades del Banco de México deberán pues no pagar, irse a la cárcel. O sea, esto que les estoy comentando no es la primera vez que pasa en el mundo, es algo común. Incluso en el Reino Unido pasó algo similar y los bancos se vieron obligados a regresar miles de millones de dólares en multas al Reino Unido. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué todo eso se involucra al tema? Bueno, se involucra con el hecho de que Videgaray y Carstens están detrás de esta pesquisa. Por ejemplo, aquí hay varias cosas. De entrada vamos a hablar de Carstens, porque Carstens era el gobernador del Banco de México en este momento. Entre 2006 y 2016 fue Agustín Carstens. Él fue nuestro gordito, el que manipuló las tasas y se coludó con los bancos mexicanos. Él tiene una gran responsabilidad. Y según la nota de la Política Online, señala que el conflicto de Videgaray y Carstens es precisamente la clave detrás de la investigación de la famosa COFESE.
Señala así, la COFESE tiene casi probado que entidades como Bancomer, Citibanamex, Barclays y JP Morgan, entre otros, manipularon el mercado de bonos mexicanos para lograr ganancias millonarias a través de un esquema que les permitía fijar tasas en consonancia con Banco de México, o sea, esta manipulación de bonos. Señala que Alejandra Palacios, la titular de la COFESE, la que está encargada de la investigación, muy cercana a Videgaray, activó la pesquisa y la información decisiva la aportaría Alberto Basbás, aliado del Itamita y ahora último jefe del CISEN en el sexenio anterior. También, por cierto, investigado, pero bueno. De hecho, siempre se comentó en el sector financiero que Basbás solo había sido promovido al CISEN por este asunto. O sea, que Basbás llegó al CISEN para investigar a Carstens. El reporte del CISEN, correctamente incorporado al expediente, que en evidencia que la manipulación de bonos era imposible sin la clara injerencia de directivos del Banco de México que debían responderle a Carstens. Así que al final, Carstens es responsable. En un giro muy calculado, los bancos, como en otras latitudes, como ya ha sucedido, se verán forzados a pagar fuertes multas. Pero el futuro de Carstens, que ahorita va a ser Banco Central, está por allá, y sus funcionarios puede ser más complejo y sin duda alguna de carácter penal, que esto terminaría en una denuncia penal contra Carstens, ¿no? El tema de los bancos y los bancos devolviendo una millonada. Lo interesante es que también desde el 2018 Santiago Nieto empezó a oler que apestaba el asunto de Carstens. Y en el 2018 Santiago Nieto apuntaba a Carstens por un mal manejo de las reservas del Banco de México. ¿Qué sucedió? Ya muchos se olvidan, pero en el gobierno de Peña Nieto la inflación se descontroló y eso también generó que el precio del dólar se descontrolara. Eso significa que a pesar de que el Banco de México tiene herramientas para controlar la inflación del precio del dólar, no las utilizó. Entonces, lo que dice Santiago Nieto es que Carstens especuló como gobernador del Banco de México, o sea, de manera artificial, generó que hubiera altos precios del dólar y alta inflación para obtener ganancias multimillonarias. Porque al final, si tú compras dólar barato y los vendes caro, tienes una enorme ganancia. Y casi de un día para otro. Entonces, Carstens manipuló el mercado también de divisas. Compró, seguramente él y sus bancos amigos, dólares muy baratos al peso, generó una depreciación artificial, subió el dólar, vende los dólares caros y se lleva una millonada. Ese también es otra denuncia que apunta contra él. Lo interesante es que según la columna de Darío Celis, ahí están también metidos, él habla del huachicoleo financiero, es José Antonio Meade y Luis Videgaray, porque señala a él que José Antonio Meade, viendo lo que venía, esta investigación que podría acabar en realmente una explosión, porque se están involucrando todas, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda obviamente, y bancos. Entonces, José Antonio Meade empezó a operar para que se le diera carpetazo al asunto, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que de ahí se investigó, se dijo, no hay problema, no pasó nada, se le dio carpetazo al asunto y ya, se acabó antes de finalizar el sexenio, pero no sucedió así. Al final, también Meade, según esto con Videgaray, a pesar de que dijeron esto, señalan que la COFESE siguió su investigación y entonces empieza a explotar todavía más el tema, ¿no? Entonces, Carstens, Meade y Videgaray, los tres están metidos en ese sentido. Los tres están involucrados en este escándalo que puede derivar en miles de millones de dólares de multas y que pueden derivar también en que varios de esos exfuncionarios desde el Banco de México y Hacienda y claro, directores bancarios vayan a la cárcel. Pero lo interesante es que parece que este esquema no se ha frenado. Esto es lo verdaderamente preocupante. Y es que ahorita mismo, yo no sé si sepan cómo está la tasa de interés en México, es sumamente alta, y la es que no es necesaria. Incluso ahorita México está entre los 3 lugares a nivel mundial de mayor tasas de interés. Solo Argentina, que está en una verdadera crisis económica, con 63.71%, y Turquía, que se encuentra en una otra crisis económica, militar, social y lo que quieran, con 19.75%, tienen más altas tasas de interés. Y de ahí en fuera,
Todos los demás países del mundo tienen más bajas tasas de interés. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón financiera económica que motive que el Banco de México tenga tan altas tasas de interés? Y la es que no la hay. Incluso el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha señalado una y otra vez que el Banco de México tiene mucho espacio para bajar la tasa de interés, pero mucho más. Estamos como en el 8.25%. Podríamos estar fácil como el 4, el 3%, sin ningún problema. Pero no, aquí en México hay muchas altas tasas de interés. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, está el pretexto, no, es que el López Obrador tiene una mala economía. Y no es cierto. O sea, la verdad es que no hay crisis económica en México. Sí, no estamos creciendo al 10%, pero ¿qué desempleo, inflación, salida de capitales? No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que me late a mí? Es que estos del Banco de México han empezado a aplicar la misma tranza. Están manipulando la tasa de interés precisamente para beneficiar a los bancos. Y tal vez estén preparando para esta gran multa. ¿Y cómo están sacando el dinero que van a pagar con la multa? Con una nueva manipulación de tasas de interés. Porque es exactamente lo mismo. No hay una razón que el Banco de México mantenga la tasa de interés más que ayudar a los grandes bancos extranjeros. Esa es la única razón y que parece que es la que está sucediendo. Con lo cual se confirmaría que ya no solo Cárceles, sino el nuevo gobernador, Arturo Díaz de León, está involucrado en esta trama de conspiración entre los grandes bancos extranjeros y el Banco de México. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan su buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.